Entonces vamos a empezar a hablar de patología de tiroides, básicamente hipo e hipertiroidismo. Entonces empezamos con hipotiroidismo. Es una enfermedad que afecta aproximadamente entre 5 al 10% de la población. Aumenta, es más prevalente en las mujeres y en los adultos mayores y tiene una gran variedad de síntomas, signos y síntomas que generalmente son inespecíficos. Para entender los trastornos de tiroides, es muy importante entender esta gráfica de la fisiología del eje hipotálamo-hipófisis. ¿Listo? Entonces vamos a explicarla. Un recorderis, porque ustedes ya han estudiado esto. Entonces recuerden que el hipotálamo produce una hormona, que es la TRH, hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona va a la hipófisis y estimula la producción de la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides. Entonces el hipotálamo produce la hormona liberadora de tirotropina y la tirotropina hace que la hipófisis produzca la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides. Como su nombre lo indica, la hormona estimulante de tiroides va a ir a la glándula tiroides y va a estimular la producción de T3 y T4, que son digamos, las hormonas activas que participan en el metabolismo, en las funciones metabólicas del eje hipotálamo-hipófisis, tiroides. Entonces, así funciona normalmente. ¿Qué pasa cuando hay alguna alteración? Entonces, por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo primario, que se refiere pues a una alteración de la glándula tiroides como tal, bueno, se refiere a la alteración de la... Un momentico. Me va a tocar cambiar de computador, que este ya no está sirviendo. Listo. Listo. Entonces, el hipotiroidismo primario es una alteración propia de la glándula tiroides. El hipófisis hipotálamo está bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hay hipotiroidismo primario? Como la tiroides no funciona bien, no se produce suficiente T4 libre, ni T3. Entonces, esta disminución de T3 y T4 libre es sensada por el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo, como ve que está disminuido la T3, entonces va a producir más hormona liberadora de tirotropina. Por consiguiente, la hipófisis va a producir más TSH, con el objetivo de que se estabilice, que aumente la producción de T4 libre. Pero como la glándula tiroides no está funcionando bien, no se produce suficiente T4, a pesar de que aumente la producción, aumente la TSH. Entonces, ¿cómo va a ser el perfil bioquímico de un paciente con hipotiroidismo primario? Como la tiroides no está funcionando bien, la T4 libre va a estar bajita y la TSH va a estar alta, ya que se aumenta para tratar de estimular la producción de hormona tiroidea. Entonces, hipotiroidismo primario, TSH alta, T4 libre bajita. Sencillo. ¿Qué pasa en el paciente con hipotiroidismo central? El hipotiroidismo primario también se llama periférico, primario periférico. Hipotiroidismo central es el que se da, la tiroides está bien, sino que la alteración está o en la hipófisis o en el hipotálamo. Cuando es en la hipófisis se le llama hipotiroidismo secundario, cuando es en el hipotálamo, hipotiroidismo terciario. Entonces, en estos casos, lo que sucede es que hay una alteración, ya sea en el hipotálamo o en la hipófisis, que hace que no se produzca suficiente TSH o suficiente tirotropina, hormona liberadora de tirotropina. Entonces, lo más frecuente es que haya, lo más común es que haya una alteración en la hipófisis, es muy raro en el hipotálamo. Entonces, supongamos que el paciente tiene un adenoma de hipófisis, tiene un hipopituitarismo y no produce suficiente TSH. Como no hay suficiente hormona estimulante de tiroides, entonces la tiroides no va a trabajar y no va a producir suficiente T4 libre. Entonces, ¿cómo se ve bioquímicamente un paciente con hipotiroidismo central? Va a tener bajita la TSH y la T4 libre también va a estar bajita. Así se ve un paciente con hipotiroidismo central. ¿Qué pasa en el hipertiroidismo o la tirotoxicosis? En la tirotoxicosis lo que pasa es que hay un exceso de hormona tiroidea. Ya vamos a ver más adelante que el exceso de hormona tiroidea puede ser por un aumento en la producción o por un aumento por otras causas, como consumo exógeno de hormona tiroidea. Entonces, como hay mucha hormona tiroidea, entonces se hace una retroalimentación negativa. El hipotálamo sensa que hay mucha hormona tiroidea y disminuye la producción de hormona liberadora de tirotropina. Asimismo, la hipófisis
disminuye la producción de TSH. Entonces, ¿cómo vamos a ver un paciente con hipertiroidismo? Un paciente con hipertiroidismo va a tener la TSH bajita, pero la T4 libre va a estar alta. Esas son las características bioquímicas de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Desde el punto de vista molecular, ¿cómo se produce la hormona tiroidea? La célula folicular tiene receptores de TSH. Cuando entran en contacto pues, con la TSH, lo que se hace es que permite el ingreso de una proteína que es la tiroglobulina a la célula folicular y también se abren los canales de yodo para que entre el yodo a la célula. Hay una enzima que es muy importante que es la tiroperoxidasa. Gracias a esta enzima el yodo pasa de su estado orgánico a inorgánico y además permite que la tiroglobulina se una al yodo. Entonces así se forman la hormona tiroidea. Depende de la cantidad de moléculas de yodo que tenga, es el nombre. Entonces, si tiene una molécula de yodo, monoyodotiroxina. Si tiene 2, diyodotiroxina. Si tiene 3, triyodotiroxina y si tiene 4, tetrayodotiroxina. ¿Cuáles son las que tienen acciones metabólicas? La T3 y la T4. Triyodotiroxina, pues el nombre es pues, sintetizado es T3 y tetrayodotiroxina T4. Entonces, así se produce la hormona tiroidea. ¿Para qué nos sirve la hormona tiroidea? ¿Para qué se produce? Esta permite el mantenimiento de la temperatura y del peso corporal. Por eso han visto que los pacientes con hipotiroidismo, algunos aumentan de peso y son intolerantes al frío. Estimulación de la contractilidad miocárdica. Algunos pacientes hipotiroideos pueden tener bradicardia. Estimula la síntesis proteica y actúa en el metabolismo de colesterol y triglicéridos. Es frecuente encontrar en pacientes con hipotiroidismo triglicéridos elevados, 600, 700, y también dislipidemias. Entonces es muy importante cuando estemos en un contexto de dislipidemia pedir TSH T4, porque si la causa de la dislipidemia es un hipotiroidismo y no corregimos el hipotiroidismo, pues el paciente no va a lograr metas. Bueno, causas de hipotiroidismo, como les había mencionado, la más común es el hipotiroidismo primario, y dentro del hipotiroidismo primario la más frecuente es el hipotiroidismo autoinmunitario o la tiroiditis de Hashimoto. Otras causas tenemos la tiroiditis hipotiroidismo primario iatrogénico. Entre ellas tenemos el tratamiento con yodo radiactivo. ¿Qué es lo que sucede? Los pacientes con hipertiroidismo, parte del manejo, una de las estrategias de manejo es darle yodo radiactivo. El paciente con hipertiroidismo lo podemos manejar con yodo radiactivo. Básicamente lo que hace es como una ablación o quema la glándula tiroides y el paciente puede quedar con hipotiroidismo. Entonces es un hipotiroidismo secundario o un hipotiroidismo primario asociado a tratamiento con yodo radioactivo, ¿ya? Pero entonces, digamos que el objetivo de ese esquema es cambiar una enfermedad más grave por una que no es tan grave. El hipertiroidismo es mucho más grave que el hipotiroidismo. El hipertiroidismo puede tener muchas más complicaciones. Entonces, pues digamos que está bien que quede con hipotiroidismo porque lo que hizo fue resolver una enfermedad que era más grave. El hipotiroidismo se le da su hormona tiroidea y ya. Radiación externa en el cuello de pronto para manejo de cáncer también puede generar un hipotiroidismo y esto también es frecuente cuando hay una tiroidectomía total o subtotal, el paciente puede quedar con hipotiroidismo. Algunos medicamentos pueden causar hipotiroidismo. De los más frecuentes, digamos, sería el carbonato de litio que se utiliza para trastorno afectivo bipolar, los antitiroideos, obviamente, la amiodarona, pueden causar hipotiroidismo. Estas de acá son muy raras, hipotiroidismo congénito por ausencia de glándula tiroides, mutaciones de receptor de TSH, déficit de yodo, trastornos infiltrativos como amiloidosis, sarcoidosis ya son poco frecuentes. El hipotiroidismo también puede ser transitorio, ¿ya? Algunos pacientes pueden presentar una inflamación transitoria de la glándula tiroides y resolverse incluso espontáneamente y sin generar síntomas, como el caso de la tiroiditis asintomática. Otros pacientes pueden generar síntomas, como el caso de la tiroiditis subaguda, que puede generar incluso tiromegalia y dolor en la tiroides. También en pacientes que de pronto estaban tomando levotiroxina sin indicación médica y la suspenden, pueden quedar con hipotiroidismo porque atrofian la glándula tiroides. Listo.
Ese hipotiroidismo transitorio generalmente puede generar un hipotiroidismo subclínico, por eso es que no todo se trata y a veces lo que se hace es evaluar evolución para ver si el paciente resuelve espontáneamente sin necesidad de medicamento. Bueno, el hipotiroidismo secundario, como les había mencionado, es por una alteración en la glándula hipófisis, ¿ya? La mayoría de las veces se va a presentar en contexto de un hipopituitarismo, ¿ya? Entonces, generalmente no solamente hay compromiso de la hipófisis, sino que, perdón, del eje de tiroides, sino que también está compromiso de la CTH, del eje adrenal, del eje de la FSH, del eje pues, de las hormonas sexuales, o sea, hay un compromiso de los tres ejes. Causas de hipopituitarismo, tenemos tumores, cirugías, trastornos infiltrativos, traumatismos y un síndrome muy interesante que es el síndrome de Sheehan. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el síndrome de Sheehan? ¿O tiene alguna idea de qué es? Doc, creo que es cuando durante el parto se da una oclusión de la arteria hipofisiaria. Sí, generalmente, pero eso se da cuando hay una hemorragia posparto. Cuando hay una hemorragia intensa posparto que causa un colapso respiratorio, hay una oclusión de la arteria hipofisiaria. No se sabe si es un ACV que les da un vasoespasmo total, hay un infarto de la hipófisis y por eso se da un hipopituitarismo. ¿Listo? Importante tenerlo presente. Ya las otras causas realmente son más raras. Y a nivel del hipotálamo, pues lesiones de allá directamente, tumores, traumatismos, trastornos infiltrativos. Listo. Entonces, los signos y síntomas de hipotiroidismo, si los ven acá, son muy inespecíficos. Cansancio, debilidad, sensación de frío, resequedad en la piel, estreñimiento. Por eso es que a veces los pacientes le dicen a uno, doctor, ¿cuáles son los síntomas del hipotiroidismo para ver si yo lo siento? Y mi profe de endocrinología les decía, yo no los digo porque los va a empezar a sentir. Entonces, no es como muy correcto porque el paciente entonces dice, ay, sí, yo estoy cansado, ay, sí, yo tengo frío, y nos confundimos. No, el paciente es el que tiene que decirte los síntomas y tú interpretar si es o no hipotiroidismo. Entonces, hay que tenerlos presentes. Y los signos, pues tenemos bradicardia, alopecia es frecuente. Aquí no lo tengo, pero hacia alteraciones en el ciclo menstrual, amenorrea, piel seca. Entonces, es importante tenerlos presente para al paciente que tenga alguno de estos síntomas pedirle su perfil de hormona tiroidea. Y estas son las manifestaciones. La típica fase es abotagado, ya cuando el hipotiroidismo está muy descompensado. Miren que tiene pérdida de la cola de la ceja, edema palpebral, la cara como abotagada, macroglosia y resequedad en la piel. Bueno, entonces cuando tenemos un paciente que tenga signos o síntomas de hipotiroidismo, ¿qué tenemos que hacer? Pues pedirle perfil hormonal. Se le tienen que pedir los dos, TSH y T4 libre. Si no pedimos los dos, lo que hacemos es perder tiempo porque no vamos a poder hacer el diagnóstico de forma oportuna o incluso podemos omitir un diagnóstico, ¿ya? Ya cuando usted tenga diagnosticado su hipotiroidismo, puede pedir solamente el TSH para ajustar la dosis del medicamento, pero de entrada, para poderlo diagnosticar, TSH y T4 libre. Entonces, si la TSH me sale elevada, vamos a ver cómo nos sale la T4 libre. Si la T4 libre, TSH elevada, T4 libre baja, como les había mencionado, tiene un hipotiroidismo primario. Si queremos saber por qué, le ponemos anticuerpos antitiroideos y si salen positivos es autoinmunitario y si salen negativos otras causas, puede ser radioactivo, cirugías, pero digamos que no es tan importante en este sentido pedir los anticuerpos porque el tratamiento sería el mismo. Si la TSH nos sale elevada y la T4 libre normal, estamos ante un hipotiroidismo subclínico, que en la próxima diapositiva les mencionaré cómo enfocamos esta entidad. Si la TSH nos sale normal o baja, entramos a mirar la T4 libre. Si la TSH está normal y la T4 libre está normal, pues no tiene ya, y si ya sabemos que el paciente, su función tiroidea está normal y tendríamos que buscar otras patologías que nos expliquen los síntomas. Pero si tenemos la TSH normal o baja y la T4 libre también nos sale baja, tendríamos que sospechar un hipotiroidismo central, ¿ya? De hipófisis o hipotálamo. Sin embargo, esta entidad es poco frecuente, entonces digamos que el diagnóstico hay que hacerlo con cuidado. ¿Y qué quiere decir hacerlo con cuidado?
descartar otras entidades que nos pueden causar una T4 libre bajita, como por ejemplo algunos medicamentos como el esteroide, la dopamina, medicamentos con dopamina, levodopa, pueden causar esta alteración. Hay una entidad que se llama síndrome de eutiroideo enfermo. Es un paciente que está hospitalizado por alguna enfermedad grave, supongamos tiene un choque séptico, y se le pide perfil de tiroides y le sale alterado. Realmente el paciente puede que en ese momento no tenga ninguna patología tiroidea, sino que salió alterado por la patología grave que tiene en ese momento. Entonces, si el paciente no tiene síntomas marcados de patología tiroidea y no está descompensado con eso, por eso lo que podemos hacer es esperar, resolvemos su choque séptico y por ahí en unos 2 meses después de que haya salido del hospital volvemos y le pedimos perfil tiroideo. Si sale bien, lo que hizo fue un síndrome de tiroideo enfermo. Si sale alterado, pues sí tiene una patología tiroidea y hay que tratarla. Y también es importante cuando encontremos un TSH bajito y T4 libre baja, evaluar los otros ejes hipofisiarios. Entonces pedir ACTH, cortisol, somatostatina, hormonas sexuales, FSH, LH, porque pues lo más probable es que estén en contexto de un hipopituitarismo, que todos estén alterados los ejes, o por lo menos 2 ejes. Es muy poco frecuente encontrar solamente hipotiroidismo central sin compromiso de los otros ejes hormonales. Bueno, entonces, ¿cómo enfocamos el hipotiroidismo subclínico? Como les había mencionado, TSH alta con T3 y T4 libre normal, incidencia entre el 4 a 10%, tiene un riesgo de progresión de hipotiroidismo clínico de 2 al 6%, pero esto varía según la edad, los anticuerpos antitiroideos y es más prevalente, más frecuente en el sexo femenino. Y algunos, miren que mejoran solitos, entre 15 al 75%. Entonces hay que tener, pues digamos, cuidado a la hora de definir tratamiento de esta patología. Causa la más frecuente tiroiditis autoinmune y pues las otras son relacionadas con similares al del hipotiroidismo clínico, pérdida de la función del receptor tiroideo, inadecuados ajustes en la dosis de la levotiroxina, medicamentos. Bueno, entonces, digamos que es muy importante para no sobrediagnosticar patologías tiroideas ni preocuparnos tanto por el hipotiroidismo subclínico. Es importante saber que se debe indicar bien el perfil de hormonas tiroideas. O sea, eso no le tome a todo el mundo. Paciente que te llega a un chequeo general y no tiene síntomas de hipotiroidismo, no tendrías por qué hacerlo. Pedirle perfil hormonal, que lo que hace es confundirte. Entonces, se hace siempre y cuando sospechemos hipotiroidismo porque tenga síntomas. De tamizaje de pronto en ciertas situaciones, como por ejemplo un paciente con diabetes tipo 1, porque en diabético tipo 1 es frecuente encontrar esa asociación con hipotiroidismo. Cuando de pronto encontramos un bocio, un examen tiroideo anormal, cuando hay antecedentes familiares de enfermedad tiroidea autoinmune, podría ser una opción de tamizar. Cuando hay factores de riesgo, como historia de radiación en cuello o cirugía tiroidea. En alteraciones psiquiátricas sí es importante pedirla, porque las alteraciones psiquiátricas pueden ser síntomas de hipotiroidismo, la depresión, la ansiedad, entonces en ese sentido sí se piden. Cuando está con medicamentos que pueden causar hipotiroidismo como amiodarona, litio. En embarazo sí se pide tamizaje porque si la paciente está en embarazo y tiene hipotiroidismo y no se trata, pues el niño le puede salir con cretinismo, con hipotiroidismo y retardo mental. Entonces, en ese sentido, sí. O sea, hay ciertas indicaciones en las que se debe pedir, pero no de rutina. Aquí, digamos que los programas de riesgo cardiovascular, por cumplir por los protocolos, nosotros pedimos perfil tiroideo en los pacientes con alto riesgo cardiovascular, sin embargo, esa indicación es poco clara. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando llega un paciente con hipotiroidismo subclínico? Primero, mirar si es severo o leve. Severo es cuando el TSH esté mayor de 10 y leve cuando está entre 4 y 10. Cuando nos llega de entrada un hipotiroidismo subclínico, lo que tenemos que hacer es confirmarlo y tomar en 2 mesecitos nuevamente TSH y T4 libre. Como les había mencionado, generalmente es transitorio, o sea que es probable que en 2 a 3 meses le salga bien. Entonces no hay que apresurarse a iniciar medicamento. Usted le inicia en 2 mesecitos, le pide TSH y T4 libre. Y una vez le puede pedir anticuerpos antitiroideos para dentro de 2 meses, porque eso nos va a definir si se va a dar tratamiento.
También se indica pues pedir anticuerpos antitiroideos cuando hay alteraciones en el patrón ecográfico de la tiroides. Bueno, entonces, ¿qué hacemos si ya pasaron los 2 meses, pedimos TSH T4 libre y efectivamente persiste el hipotiroidismo subclínico? Entonces lo enfocamos dependiendo de la edad. En menores de 70 años, si tenemos un TSH mayor a 10, de una vez iniciamos levotiroxina, ¿listo? Porque la progresión a hipotiroidismo clínico va a ser alta. Si tenemos TSH menor de 10, nos podemos guiar por los síntomas. Si el paciente no tiene síntomas de hipotiroidismo, podemos dejarlo sin tratamiento o repetir las pruebas en 6 meses. Si el paciente tiene síntomas claros de hipotiroidismo, podemos hacer algo que se llama prueba terapéutica. Se le da levotiroxina por 3 meses. Si los síntomas del hipotiroidismo resuelven, ya el paciente queda con su levotiroxina. Si no resuelven, deben suspender el medicamento y buscar otra causa de los síntomas. Si el paciente es mayor de 70 años, tratamos de ser un poco más conservadores. Si tenemos un TSH menor de 10, pues esperamos unos 6 meses y repetimos nuevamente las pruebas. Y si tenemos un TSH mayor de 10, digamos como limítrofe, entre 10 y 15, pues realmente consideraremos tratamiento solo si tiene síntomas claros de hipotiroidismo o alto riesgo cardiovascular. Bueno, cuando tenemos un hipotiroidismo subclínico leve, entre 4.5 y 10, debemos dar tratamiento en algunos casos. Estos digamos que son como las indicaciones. Cuando vemos que hay una progresión del aumento, es decir, que tenemos 2 mediciones mayor a 8, cuando el paciente tiene bocio tiroideo al examen físico, hay que dar tratamiento así sea leve. Si tenemos anticuerpos tiroideos positivos, por eso fue que les dije que a los 2 meses se pide TSH, T4 libre y anticuerpos antitiroideos. En ensayo terapéutico, como les había mencionado, si el paciente está muy sintomático, se puede hacer un ensayo terapéutico. En embarazo, todos hay que tratarlos, por lo que les digo, riesgos de efectos en el feto. Infertilidad también es una indicación relativa porque pues, el hipotiroidismo puede ser una causa de infertilidad. Y en niños y adolescentes a todos hay que tratarlos porque podría afectar su crecimiento. Bueno, ¿cómo se trata el hipotiroidismo subclínico? Con levotiroxina, la dosis se puede ajustar de acuerdo al peso, 1.5 miligramos, de 1.2 a 1.5 se encuentra en la bibliografía, miligramos kilo día. Aquí hay una dosis pues estándar en hombres de 100 a 125, mujeres de 75 a 100. Esto también aplica para el hipotiroidismo clínico, o subclínico cuando tiene indicaciones o hipotiroidismo clínico. Pero hay que tener precaución en los pacientes que tengan enfermedad cardíaca y adultos mayores. No podemos utilizar estas dosis de entrada, dosis tan altas, porque los adultos mayores tienden a tener más intolerancia a la levotiroxina, les puede dar palpitaciones, algunos les da diafuresis. Entonces con ellos lo que hacemos es iniciar una dosis de 25 microgramos día por una semana y luego a la semana la subimos a 50 microgramos día, ¿ya? Somos más conservadores. Y evaluaríamos a los 2 meses, hay que esperar 2 meses para saber si la dosis es apropiada. A los 2 meses pedimos TSH y si están metas, pues ya dejamos esa misma dosis. Denme un momentico, cierro la ventana, que es que hay una bulla allá afuera. Bueno, lo que le estaba explicando. Con respecto a las metas, o sea, ¿cuánto tiene que llegar mi TSH para yo decir que mi paciente esté bien controlado? Las guías colocan unas metas aquí, que es la que yo les puse. Sin embargo, esto es relativo, porque en la práctica lo que realmente buscamos es que el paciente esté eutiroideo, y lo que se hace, o sea, no hay mucha adherencia a estas recomendaciones de las guías. Lo que se hace en la práctica es mirar que el TSH esté en rango normal y que el paciente tenga sus síntomas controlados, porque en ancianos no podemos ser tan estrictos con estas metas. Entonces, realmente, ¿qué se hace en cuanto a las metas? Entonces, la mayoría es mirar que el TSH esté en rangos normales, que ahorita se los muestro. Hay unas situaciones especiales, como en el caso del embarazo, que los rangos normales varían. Entonces, cuando le llegue un TSH de una embarazada, ustedes tienen que mirar que el rango de laboratorio tiene valores especiales para la embarazada y para cada trimestre. Entonces, hay unas metas para el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Entonces, eso es los valores normales para embarazada de acuerdo al trimestre.
en los ancianos tienden a ser más alticos, y en cáncer de tiroides sí tiene metas más bajas, de 0.05 a 1, por ejemplo, tiene que estar suprimida la TSH, buscan que el paciente esté hipertiroideo para que me entiendan un poco, porque hace parte del manejo del cáncer de tiroides, entonces son situaciones especiales. Pero saliéndonos entonces, pero en términos generales, ¿cómo manejamos la meta? Buscar el valor normal, que el TSH esté en el valor normal. ¿Y cuál es el valor normal? También en la literatura van a encontrar diversos valores normales, pero pues digamos que yo encontré este estudio que se aplica a la población colombiana. En menores de 50 años el valor normal es de 0.36 a 4.55 de TSH y de 4 libre de 0.74 a 1.26. Entonces podemos manejar esta meta en la población colombiana de TSH. Entre 50 y 70 años no hay estudios en la población colombiana, pero podemos manejar, pues se aplica la misma meta de los menores de 50 años, de 0.36 a 4.55 de TSH. Pero en los mayores de 70 años se manejan unas metas más altas, de 4 a 6 de TSH. Básicamente esas son las metas. En las embarazadas miran el rango de laboratorio y en cáncer de tiroides manejamos tener una meta, una TSH suprimida. Generalmente el oncólogo que lo maneja coloca ahí sus metas, pero la mayoría es tener entre 0.05 y 1, o sea, tener suprimida la TSH. Bueno, ahora vamos a hablar del ajuste de la dosis de la... bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Para ser una doctora. Yo sí tengo una pregunta. Sí, dime. Sigo confundido con lo de subclínico y, o sea, porque, digamos, al principio nos dijiste que, digamos, no pedimos el perfil tiroideo para un paciente que no tenga síntomas. Ajá. Pero el subclínico es que no tiene síntomas o que los síntomas son inespecíficos o como, por favor. Sí. No, mire que sí es un poquito confuso el término, porque se llama hipotiroidismo subclínico y siempre se ha llamado así, pero hipotiroidismo subclínico no quiere decir que no tenga síntomas. Hipotiroidismo subclínico quiere decir que la TSH está alta y la T4 libre está normal, porque hay pacientes con hipotiroidismo subclínico que tienen síntomas. Entonces, pues se llama así y no le han cambiado el nombre, pienso que va a ser muy difícil cambiarle el nombre, pero no, hipotiroidismo subclínico no quiere decir que el paciente no tenga síntomas, sencillamente que la TSH está alta y la T4 libre está normal. Esa es la definición bioquímica de hipotiroidismo subclínico. Y el hipotiroidismo clínico, que la TSH está alta y la T4 libre está baja, ¿ya? Entonces, por eso puede haber con síntomas, puede haber sin síntomas, y como a veces se pide como tamizaje en los pacientes con diabetes tipo 1, pues por eso es que uno los halla. ¿Listo? Gracias, Doc. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del ajuste de dosis. Ya tiene su paciente con hipotiroidismo y le inició la levotiroxina. Listo, supongamos que era un abuelito y usted le inició 50 microgramos, 25 microgramos por una semana y luego lo subió a 50 microgramos. Entonces, en el contexto ideal, siempre es importante tratar de utilizar la misma marca, ¿no? A veces en las EPS les dan primero genérica, luego comercial, luego una, y eso es lo que hace que sea un poquito difícil el manejo. Entonces, cuando tengan un hipotiroidismo de difícil manejo, siempre traten de que la EPS les dé la misma marca. Uno puede colocar en la historia, favor entregar Eutirox, que está dentro del POS. Entonces, si manejamos la misma marca, es más probable que pues, podemos lograr éxito en el control de la meta. ¿Listo? Entonces, si le iniciamos los 50 microgramos al abuelito y la TSH nos salió, por ejemplo, en 5, que para el abuelito está bien, el abuelito de 80 años, entonces dejamos la misma dosis, 50 microgramos, no lo vamos a suspender, ya dejamos esa dosis de por vida porque es la dosis de él. Pero si vemos que nuestro TSH nos aumenta, ¿ya? Iniciamos 50 microgramos, le pedimos a los 2 meses un TSH y el TSH nos salió en 10, ¿ya? No nos mejoró, estaba en 15 y sigue en 10, por ejemplo, sigue alto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la dosis. El TSH alto indica que no se está produciendo suficiente hormona tiroidea y por eso es que aumenta el TSH, para tratar de estimular a producir más. Entonces, aumentamos. ¿Cuánto? Aumentamos de 12.5 a 25 microgramos día. Entonces, ¿qué hacemos en el contexto ideal? Si tenemos 50, pues la pasamos a 75. Miren que todas estas presentaciones hay. Entonces, no sino pasar a la siguiente presentación. De 50 a 75 microgramos. Entonces, el abuelito
que nos llegó con TSH de 10, tomando levotiroxina de 50, la pasamos a 75 y le pedimos TSH en 2 meses. ¿Qué hacemos con ese abuelito que le iniciamos, diagnosticamos un hipotiroidismo, con una TSH de 10, un T4 libre bajito, le iniciamos 50 y nos llega el TSH bajo, nos llega en 0.001, ¿ya? El TSH bajo lo que quiere decir es que hay un exceso de hormona tiroidea, ¿ya? Porque se hace una retroalimentación negativa y se produce menos hormona tiroidea. Entonces, en ese caso lo que tenemos que hacer es disminuir la dosis. Si teníamos 50, pues la pasamos a 25 y en 2 meses hacemos nuevamente el TSH. Básicamente es que ajustamos las dosis en el contexto ideal. Cuando el paciente tiene una buena EPS que le puede entregar cualquiera de estas presentaciones o cuando el paciente compra su medicamento. Hay contextos no ideales, desafortunadamente. Hay contextos en que usted le manda levotiroxina de 75 y la EPS dice que está agotada y no se la da. Entonces toca buscar otras mañitas. Una de las opciones que uno puede hacer es, por ejemplo, que tome una tableta y media de 50 para que le dé 75, ¿ya? No es lo ideal, pero si no tenemos más opción, pues lo puede hacer el paciente. Lo único es que el paciente debe desechar la otra mitad. Parte la pastillita y no puede guardar la otra mitad para el otro día, porque si la guarda para el otro día, pierde efecto el medicamento. Entonces, pues, sería una opción allí en caso de que no tengamos la presentación de 75. O organizarlo en días alternos, tratando de ajustar una dosis de 25 un aumento de dosis del 25% semanal. Entonces, por ejemplo, que tome 50 de lunes a viernes y 100 sábado y domingo, por ejemplo. Entonces se organizan así en días alternos. Son opciones pues que podemos tomar en caso de que no tengamos todas las presentaciones. Bueno. Ay, no, está odioso. Ya. Bueno, como les había mencionado, el hipotiroidismo, así ya. En las embarazadas es muy importante manejarlo. Incluso en la consulta, eso ya es más de gineco, pero pues les adelanto un poquito. En las consultas preconcepcionales, cuando la TSH está mayor a 2.5, reinician tratamiento con levotiroxina para evitar efectos pues, en el feto y sobre todo para tener más probabilidad de lograr un embarazo. Se inicia una dosis de 1.2 microgramos kilo día cuando encontramos hipotiroidismo en la embarazada, de nuevo. Y si la paciente ya tenía hipotiroidismo, tenemos que aumentar la dosis, porque el embarazo aumenta los requerimientos de hormona tiroidea. Entonces, de una se aumenta de 50 a 25, si ya tomaba levotiroxina. Como les había mencionado, los rangos normales y las metas en las embarazadas varían, y eso depende de cada laboratorio. Y sencillamente, donde usted esté trabajando, si usted le llega a una embarazada con un TSH, el laboratorio le tiene que dar los rangos normales para cada trimestre, ¿listo? No son los mismos de la población general, si no, usted no puede interpretarlos. Bueno, vamos a hablar del hipotiroidismo central. El hipotiroidismo central es una enfermedad caracterizada por un defecto de hormona tiroidea debido a una insuficiente producción de TSH, consecuencia de un trastorno, ya sea en la glándula hipófisis o en el hipotálamo. Generalmente, como les había mencionado, se da en el contexto de un hipopituitarismo. Diagnóstico bioquímico, T4 libre baja con TSH baja, ¿listo? Por eso es que les decía que cuando uno sospecha un hipotiroidismo, se pide TSH y T4. Si pedimos solo TSH, a veces el hipotiroidismo central puede tener el TSH normal, y si no pedimos el T4 libre, no lo pillamos, quedamos con falso negativo. Y sospechar pues, en pacientes que tengan alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis. Estas son las causas del hipotiroidismo central. En general, pues son las causas del hipopituitarismo: adenomas de hipófisis, craniofaringioma, síndrome de la silla turca vacía, que es cuando la hipófisis anatómicamente es como planita, como muy plana, y cuando uno va a ver en la resonancia no se ve. Lo que pasa es que está como aplanada. Aneurismas de carótidas, traumas craneoencefálicos, enfermedades infiltrativas. Bueno, hay diversas causas. Las más comunes son alteraciones pues, en los tumores de hipófisis, los macroadenomas. En cuanto a las claves para el diagnóstico de hipotiroidismo central, primero pues el paciente debe tener claros síntomas de hipotiroidismo y
Importante pues evaluar alteraciones, coexistencia de otras alteraciones del eje hipofisiario, manifestaciones sugestivas de lesión intracraniana en la hipófisis como cefalea, defectos visuales, alteraciones pues en la imagen, en la resonancia, pues el adenoma de hipófisis, por ejemplo, antecedentes familiares de hipotiroidismo central o factores de riesgo como trauma, ACV y radiación, o medicamentos que pueden afectar la producción de TSH. En cuanto al manejo, es importante tener, en el caso de hipotiroidismo central, unas recomendaciones muy claras, ¿no? En el caso de hipotiroidismo primario, pues TSH alto, T4 bajito, usted le inicia la levotiroxina sin mente, no hay problema. Pero en el caso de un hipotiroidismo central, que tengan TSH bajo y T4 bajo, hay que tener precaución, porque si ustedes le inician a un hipotiroidismo central levotiroxina y el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal, puede tener complicaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Primero, pues estar seguro, repetir las pruebas, hacer otras, descartar medicamentos, descartar que esté hospitalizado con una enfermedad grave y evaluar los otros ejes de ACTH, cortisol, hormonas sexuales. Si efectivamente estamos ante un hipotiroidismo central y pudimos pedir el perfil de insuficiencia suprarrenal y encontramos que el paciente tiene insuficiencia suprarrenal, debemos darle primero prednisolona. Y una vez lleve una semana con prednisolona, podemos iniciarle la levotiroxina, ¿listo? Para evitar complicaciones metabólicas. Si no tenemos opción de hacerle ACTH o se demora mucho y el paciente tiene síntomas muy marcados de hipotiroidismo, tiene hipotiroidismo central, se le puede poner la prednisolona por una semana y ya después de forma empírica, y ya después de una semana iniciarle la levotiroxina. Creo que este manejo es de un poquito más de cuidado. Incluso a ustedes se los recomiendo que se lo dejen más al especialista, a menos de que el paciente esté muy, muy grave, porque es de cuidado, ¿ya? Importante pues mirar que el paciente, como esté la TSH, perdón, la glándula tiroides, no debe tener bocio porque no hay afectación de la glándula tiroides. Y las metas pues son realmente muy similares. Algo muy importante en el hipotiroidismo central. Cuando un paciente con hipotiroidismo central inicia levotiroxina, por ejemplo, el seguimiento no se hace con TSH, porque el TSH siempre va a estar bajito. Si tenemos una hemonoma hipófisis, siempre vamos a tener el TSH bajito. El seguimiento se hace con T4 libre, cuando estamos en el contexto de un hipotiroidismo central. Aquí tenemos la T4 libre en rangos normales. Y pues ese es el aumento que se hace para lograr la meta. ¿Sí? ¿Iban a preguntar algo o se activó solito el micrófono? Creo que no. Listo. Bueno, vamos a tomar un descansito de unos 10 minuticos. Y a las 9 empezamos hipertiroidismo, ¿listo? Deficiencia de yodo. Entonces, es muy importante que diferencien estos dos términos. Tirotoxicosis de hipertiroidismo, que son dos términos diferentes. Tirotoxicosis es un desorden en el que hay un exceso de hormona tiroidea, por cualquier causa, ¿ya? O porque el organismo lo aumenta la producción, o porque la persona ingiere hormona tiroidea como levotiroxina, por ejemplo. Hay un aumento, ya sea por aumento de la producción o por ingesta exógena, por ejemplo. Eso es tirotoxicosis. Hipertiroidismo es un aumento en la síntesis y secreción de hormona tiroidea. Como, un ejemplo es la tirotoxicosis. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, la vecina Marta sufre de hipotiroidismo y era gordita. Entonces era gordita, tenía como 5 kilos de más por el hipotiroidismo. El médico le mandó levotiroxina y Marta bajó sus 5 kilos y quedó delgadita, ¿sí o no? Entonces María vio que Marta bajó de peso porque estaba tomando levotiroxina y dijo, uy, yo también quiero bajar de peso. Y empezó a tomar levotiroxina para bajar de peso, ¿ya? Sin ser hipotiroidea. Eso le puede causar a María, que no tiene hipotiroidismo, le puede causar una tirotoxicosis. Entonces es un ejemplo en el que hay un exceso de hormona tiroidea, no porque haya un aumento, sino por una ingesta exógena. Entonces eso es tirotoxicosis. Pero ya hay un tipo específico de tirotoxicosis que es hipertiroidismo, en el que se da por un aumento en la síntesis y secreción de hormona tiroidea.
¿Qué caso? Por ejemplo, un paciente que tenga un adenoma en la tiroides que produzca tiroxina de forma autónoma. Eso sí es un hipertiroidismo. Entonces, para que tengan presente la diferencia de estos dos conceptos. Bueno, causas de tirotoxicosis asociada con hipertiroidismo. Entonces, cuando hay un exceso de hormona tiroidea, porque hay un aumento en la producción. La causa más frecuente es la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune, en la que se producen anticuerpos que estimulan la hormona tiroidea a producir, estimulan la TSH a producir exceso de hormona tiroidea, ¿ya? El paciente con enfermedad de Graves se reconoce porque va a tener exoftálmos, bocio, TSH bajito y T4 libre baja, pues en términos generales, ¿ya? Otra causa de tirotoxicosis asociada con hipertiroidismo, como les mencionaba, es el adenoma tóxico. Tiene un adenoma de la glándula tiroides que produce hormona tiroidea de forma autónoma. Entonces hay un exceso de hormona tiroidea por aumento en la producción. O un bocio multinodular tóxico. El paciente tiene un bocio que tiene muchos nodulitos y esos nodulitos producen hormona tiroidea. Esas son las causas más comunes. La tirotoxicosis que no está asociada a hipertiroidismo, no está asociada por aumento en la producción, ¿por qué se puede dar? Pues una era como les había mencionado, que una persona le dé por tomar levotiroxina para adelgazar sin tener un diagnóstico de hipotiroidismo, le puede causar una tirotoxicosis. Otra causa frecuente es la tiroiditis. Entonces, cuando hay una tiroiditis, se destruyen algunas células tiroideas y al destruirse liberan hormona tiroidea y por eso se produce la tirotoxicosis. Pero no es porque se aumente la producción, sencillamente es porque se liberan al destruirse las células. Tiroiditis, podemos tener tiroiditis silente, como su nombre lo indica, no produce síntomas y el paciente puede hacer la tirotoxicosis sin tener dolor en la tiroides. Incluso esa puede ser transitoria. Se incluye aquí la posparto. Es frecuente encontrar una tiroiditis posparto, que también es transitoria. O la tiroiditis subaguda, que sí produce síntomas. Generalmente produce los síntomas relacionados con el hipertiroidismo y produce bocio y dolor en la tiroides. Y ya, pues, causas menos frecuentes, como pues las fuentes exógenas, como consumo de hormona tiroidea. Esas son las causas más comunes. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si un paciente con tirotoxicosis es porque tiene un aumento en la producción de hormona tiroidea o porque tiene otras causas como la tiroiditis o como ingesta de hormona tiroidea? Con una gammagrafía, ¿ya? Cuando tenemos un paciente con tirotoxicosis, TSH bajito, T4 libre, lo que tenemos que hacer es una gammagrafía de tiroides. La gammagrafía de tiroides nos va a reportar, si la gammagrafía de tiroides nos reporta que tiene una captación de yodo aumentada, entonces se interpreta que es una tirotoxicosis por hipertiroidismo, por aumento de la producción de hormona tiroidea, cuando tiene captación de yodo aumentada. Y estas son las posibles causas: enfermedad de Graves, adenoma tóxico, bocio multinodular. Esas son las más frecuentes. Y ya menos frecuentes que tenemos: enfermedad trofoblástica, adenomas pituitarios productores de TSH o alguna alteración en el receptor de T3. No se da una retroalimentación negativa al aumento de la T3 y se sigue produciendo mucho TSH y me da tirotoxicosis. Entonces, esas son las causas y las vamos por la captación de yodo aumentada. Igual generalmente los médicos nucleares, cuando nos reportan una gammagrafía, incluso dicen la causa. Dice, por ejemplo, aumento de la captación de yodo debido a enfermedad de Graves o aumento de la captación de yodo debido a adenoma tiroideo. Entonces, pues nos apoya mucho este estudio diagnóstico. Si tenemos una captación de yodo ausente, disminuida, entonces ya no van a ser por esas causas, sino las de acá. Que ya no es por un aumento en la producción de hormona tiroidea, sino por una tiroiditis, por amiodarona. Amiodarona puede producir hipo o hipertiroidismo, puede producir iatrogénica por consumo de hormona tiroidea, a otras causas poco frecuentes como estroma ovárico o metástasis de cáncer de tiroides. Bueno, un poquito de la enfermedad de Graves. Causa más común de hipertiroidismo, entre los 30 y los 60 años se produce, como les mencionaba, anticuerpos que estimulan el receptor de TSH y los niveles de anticuerpos se pueden correlacionar con la actividad de la enfermedad. Ellos hay que tener presente que los
tejidos retroorbitarios tienen receptores para TSH, y por eso es que el paciente con enfermedad de Graves puede tener exoftalmos. Aquí están los síntomas de la enfermedad de Graves. Puede causar fatiga, pérdida de peso, intolerancia al calor, temblor, palpitaciones, nerviosismo. Por eso es que es un diagnóstico diferencial de ansiedad. Siempre un paciente le llegue como con ansiedad, palpitaciones. Es importante pedirle perfil tiroideo, no vayan a catalogar a un paciente psiquiátrico sin que de pronto tenga una enfermedad de Graves o un hipertiroidismo. Diarrea, dolor en el cuello, disnea, puede tener taquicardia y lechoftalmos. Entonces, estos son los síntomas generales. Tener presente la triada que me diagnostica la enfermedad de Graves, que es exoftalmos, tiromegalia y el hipertiroidismo, pues bioquímico. Y algo muy importante que deben tener cuidado es que los adultos mayores, las presentaciones de las enfermedades pueden ser atípicas. En un joven se puede presentar la clínica clara, pero en el adulto mayor a veces, por ejemplo, ellos no pueden que no tengan aumento del apetito, sino pérdida del apetito, puede que no pierdan peso, o sea, pueden ser muy sutiles los síntomas, puede que tenga solo palpitaciones, puede que tenga solamente un poquito de temblor distal. Entonces con ellos hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico, no se va a presentar la síntomas, no tenemos que ser pues muy estrictos que tienen que ser los síntomas, la clínica clara. Ellos pueden tener muy poquitos síntomas y tener hipertiroidismo, entonces tenemos que tener más ojo clínico con los adultos mayores. Incluso pueden tener ganancia de peso. La gente del común dice, el hipotiroidismo es la que engorda y el hipertiroidismo es la que adelgaza, pero realmente puede haber variaciones de acuerdo al paciente. Entonces, si el paciente tiene palpitaciones y no ha perdido peso, igual pídale su TSH y su T4 porque puede tener un hipertiroidismo. En laboratorio, pues estos digamos que son como accesorios, pues nos vamos más por la clínica. Puede causar leucopenia, hipercalcemia, fosfatasa alcalina, reducción de la densidad mineral ósea y elevación de transaminasas. Diagnóstico de enfermedad de Graves, como les había mencionado, la triada clásica con sus características clínicas, T3 o T4 elevados y niveles bajos de TSH. Algo que tienen que tener cuidado es lo siguiente. Si ustedes tienen un paciente con TSH bajito y una T4 libre normal y tiene clínica de hipertiroidismo, tienen que pedirle la T3. Esa se pide T3 total, porque hay casos en los que solamente hay un aumento de la T3 y se llama tirotoxicosis por T3. Entonces, este paciente tiene TSH bajito, T4 libre normal y la T3 elevada. Ese paciente también tiene hipertiroidismo. Se maneja igual, pero si no pedimos la T3, pues no hacemos el diagnóstico. Entonces, pues igual de entrada, si usted paciente tiene hipertiroidismo, síntomas de tirotoxicosis, es mejor incluso que le pidan los tres, TSH, T4 libre y T3 total, para que no se le vaya a perder este diagnóstico de tirotoxicosis por T3. Cuando no tenemos una clínica clara de enfermedad de Graves, el paciente no tiene exoftalmos, no tiene una tiromegalia muy clara, pues digamos que lo ideal es pedirle la gamografía de tiroides. Y como les había explicado, de acuerdo a la captación de yodo, usted puede definir cuál es la causa de la tirotoxicosis. Bueno, ya tenemos el paciente con tirotoxicosis, tenemos la gamografía y tiene captación de yodo y tiene una aumentada y tiene una enfermedad de Graves. ¿Cómo la manejamos? Tenemos estas tres estrategias para manejar al paciente: yodo radioactivo, anticuerpos antitiroideos y tiroidectomía. Medicamentos antitiroideos. Entonces, la estrategia de los medicamentos antitiroideos, digamos que la decisión depende de cada paciente. Hay pacientes que dirán, uy, no, a mí me da miedo el yodo radioactivo, yo no quiero eso. Entonces, pues se le manejará con medicamentos. Entonces, una estrategia es eso, ponerle medicamentos de 12 a 18 meses. Darle medicamentos, buscar las metas de TSH y evaluarlo. Digamos que las tasas de curación no son muy altas, pero sí hay algunos pacientes que a los 18 meses se curan sin necesidad de yodo ni cirugía, entonces pues puede ser una estrategia válida. Pero si la enfermedad está muy agresiva y el paciente acepta, pues también se le puede hacer manejo con yodo radioactivo. Se le inicia primero antitiroideos para regular para dejarlo en estado eutiroideo, porque es peligroso dar yodo radioactivo cuando el paciente está descompensado. Entonces se le inicia su medicamento antitiroideo, se alcanza la meta de TSH y se le da yodo radioactivo. Algunos pacientes, cuando se les da yodo radioactivo, que eso consiste sencillamente en darle unas capsulitas de yodo,
debe quedar hipotiroideos. Entonces, como les había mencionado, entonces sencillamente se le hace un control a los 3 meses y si queda hipotiroideo, pues le ponen la levotiroxina y ya, ¿listo? Como les dice, es cambiar una enfermedad muy grave por una que no es tan grave y es más fácil de manejar. Y en algunos pacientes que tienen algunos criterios específicos, que se los voy a mencionar más adelantico, la estrategia sería hacer una tiroidectomía. Lo mismo, hay que darle tratamiento antitiroideo unos 3 mesecitos para estabilizar al paciente, se hace su cirugía y el paciente que queda hipotiroideo pues queda con levotiroxina. Beta-bloqueadores, los beta-bloqueadores también hacen parte del manejo de la enfermedad de tiroides. Son importantes usarlos mientras logramos valores normales pues mientras normalizamos el T3 y T4. Me permiten aliviar las palpitaciones, los temblores, la ansiedad, los síntomas del hipertiroidismo. De hecho, una estrategia válida, por ejemplo, si usted tiene un paciente con TSH bajito, T4 libre alta, tiene tirotoxicosis y usted no sabe si es una tiroiditis, una enfermedad de Graves, y usted le da miedo iniciarle el antitiroideo, porque en tiroiditis no se puede dar antitiroideo. Usted le pone los betabloqueadores mientras tanto y le manda la gamografía, y ya con la gamografía usted sabrá si se le pone antitiroideos o no. Bueno, entonces, ¿cuál es el betabloqueador ideal para el manejo de la tirotoxicosis? El propanolol, ¿listo? Sin embargo, miren que el atenolol y el metoprolol también sirven, o sea, sirven los otros betabloqueadores. Entonces, si usted tiene un paciente con falla cardíaca que tiene metoprolol succinato, pues no le va a quitar el metoprolol succinato para ponerle el propanolol, porque es que su paciente necesita el metoprolol succinato para la falla cardíaca, lo puede manejar con este. Pero si no tiene otra indicación, si no tiene otra enfermedad, y apenas le va a poner un betabloqueador de entrada, pues iniciaríamos con el propanolol. ¿Qué dosis? Generalmente podemos iniciar con 40 a 160 miligramos día. Sin embargo, pues se hace un monitoreo de los síntomas y el paciente puede requerir dosis muy altas. Se puede subir hasta 320 miligramos día porque el metabolismo del medicamento en hipertiroidismo es muy rápido. Entonces puede requerir dosis altas, lo importante es controlar los síntomas. Y cuando estamos pues, en el contexto de una tormenta tiroidea, pues ya requeriríamos un betabloqueador endovenoso. Bueno, ventajas de cada uno de los tratamientos y desventajas. Pues la ventaja de los medicamentos es que no es invasiva, bajo costo, fácil de realizar, no tiene efectos adversos, pues no es muy, o sea, sí tiene, pero no es muy alta la prevalencia de efectos adversos. Las ventajas que miren que las tasas de cura no son muy altas, entre el 30 y el 50%, ¿ya? Y pues sí, los efectos adversos son poco frecuentes, pero pueden ser graves. En el caso del yodo radioactivo, las tasas de cura son más altas, pero pues sí tiene algunas precauciones a la hora de dar el manejo. El paciente tiene que estar aislado por unos 7 días, no puede tener contacto con embarazadas ni con niños. Puede ser un poquito lento en lograr el eutiroidismo y algunos pacientes pueden quedar con hipotiroidismo. Entonces, esas son como las precauciones. También tener presente la oftalmopatía, que puede empeorar la oftalmopatía tiroidea. Y la cirugía estaría indicada en pacientes que tenga el bocio muy grande, que esté causando síntomas compresivos, por ejemplo, que le dé disfagia, que le dé disnea, pues de una vez opérenlo, le mejoran los síntomas asociados al bocio y le mejoran el hipertiroidismo. Cuando hay, por ejemplo, el paciente no puede recibir yodo radiactivo porque busca un embarazo o no tolera los medicamentos porque ha generado reacciones graves, también podrían ser otras indicaciones relativas de la cirugía. Obviamente sin una tasa de cura del 100%, pero pues el paciente quedaría con hipotiroidismo y habría que manejárselo. Es un poco más difícil manejar el hipotiroidismo postquirúrgico que el hipotiroidismo pues, primario o autoinmune, por ejemplo. Y hay que tener presente los riesgos de la cirugía, ¿no? De lesión del nervio laringio recurrente, hipoparatiroidismo que produce hipocalemia, pero pues igual ahí ya depende del contexto individual de cada paciente. En cuanto a los medicamentos, los efectos adversos de los medicamentos hay que tenerlos presentes, de los medicamentos antitiroideos. ¿Cuáles tenemos? Metimazol, propiltiracilo y carbonato de litio. Entonces, efectos adversos menores, RAS, efectos gastrointestinales, pero los efectos adversos importantes que hay que tener presente es la agranulocitosis. Cuando usted le inicia un antitiroideo al paciente, ya sea metimazol o propiltiracilo, tiene que decirle que esté pendiente de lo siguiente. Dice,
que si tienen dolor de garganta, fiebre y rash cutáneo, tienen que irse por urgencias. En urgencia le tienen que hacer un hemograma, y si el hemograma sale que tiene neutropenia, está haciendo una granulocitosis asociada al medicamento, ¿ya? Eso puede ocurrir entre los 90 días después del inicio del medicamento. Cuando se diagnostica eso, pues hay que suspender el medicamento y ya hay que buscar otra estrategia de manejo. Tendríamos que pasarlo de pronto a carbonato de litio y después hacerle manejo con yodo radioactivo. No podríamos volver a utilizar los antitiroideos. Por eso hay que tenerlo presente. La hepatotoxicidad es otro efecto adverso que pues es poco frecuente, pero se puede presentar. Si la hepatotoxicidad es leve, si no hay una elevación exagerada de transaminasas, podríamos cambiar. Si le dio cometimazol, podríamos intentar el propilturacilo. Y lo otro efecto pues que también se puede presentar es una vasculitis ANCAS positiva, que en esos casos sí tendríamos que poner otros medicamentos como el carbonato de litio o otra estrategia de manejo. ¿A quién le ponemos metimazol o propilturacilo? ¿Cómo escogemos esos dos medicamentos? El que más se usa realmente es el metimazol. Propilturacilo generalmente lo dejamos para las embarazadas, que tiene pues menos efecto teratogénico en el feto en comparación con el metimazol. Una memotecnia que yo me aprendí es que si le doy metimazol a una embarazada, metí la pata porque era propilturacilo. ¿Listo? Bueno, el tratamiento con yodo radioactivo básicamente se da una dosis única. Aquí hay una dosis de 15 a 14, pero fíjense más que todo en la gamografía. El médico nuclear les dice la dosis, les dice por qué le dio y pues la dosis, todo lo da. De hecho, uno lo manda a medicina nuclear y él se encarga de formularlo realmente. Se logra un hipotiroidismo en 2 a 3 meses con el manejo con yodo radioactivo. Algunos pueden tener una respuesta más lenta y podrían requerir una segunda dosis, pero hay que esperar 6 meses después de la primera, no se puede hacer antes. El tratamiento previo con antitiroideos podría empeorar la tirotoxicosis, sin embargo hay que darlo para evitar el riesgo de exoptalmos y hay que tener precauciones en pacientes con enfermedad avanzada y enfermedad coronaria. ¿Cómo se hace? Se suspenden los antitiroideos 2 a 3 días antes de la terapia, luego se reinician 3 a 5 días y posteriormente pues se le hará a los 2 o 3 meses un perfil tiroideo para ver cómo sigue el paciente. Podría haber riesgo de empeorar la orbitopatía, por eso se puede recomendar profilaxis con esteroides en pacientes que tengan factores de riesgo como tabaquismo, y se debe evitar en pacientes que tengan una proptosis mayor a 3 milímetros o tengan una inflamación periorbitaria, que se puede dar en pacientes con enfermedad de Graves, que está indicado más que todo en pacientes que tengan orbitopatía leve. Se hace un seguimiento y si posteriormente el paciente queda hipotiroideo, pues se realizará, se iniciará levotiroxina. Hay que tener cuidado porque el paciente con hipertiroidismo le da mucha hambre y come a cada rato y no engorda. Entonces hay que explicarle al paciente que como se va a mejorar el hipertiroidismo, no puede seguir comiendo lo que comía antes porque se puede engordar. ¿Cuándo operamos un paciente con hipertiroidismo? Cuando el bocio está muy grande y causa síntomas compresivos, como les había dicho. Cuando de pronto tiene un nódulo sospechoso de malignidad, porque una vez se opera. Si tiene hiperparatiroidismo, porque habría que operar también la paratiroides. Que de pronto planea el embarazo en los últimos 6 meses, porque si el yodo radioactivo no se puede utilizar en embarazo, y los medicamentos, pues si bien el propilturacilo se puede usar, pues sí hay cierto riesgo, entonces pues, digamos que podría ser una indicación de cirugía. Si no toleramos los medicamentos o una orbitopatía importante que no permite dar tratamiento con yodo radioactivo, o si el paciente lo prefiere, obviamente está relativa a esta indicación. Bueno, esta entidad es un poquito compleja, pero es poco frecuente, pues digamos compleja de entender el manejo. Es cuando el paciente tiene hipertiroidismo subclínico. Entonces, habíamos dicho que el hipotiroidismo subclínico era TSH alta con T4 libre normal, independientemente si tuviera síntomas o no. Esa es la parte bioquímica. El hipertiroidismo subclínico es TSH bajita con T4 libre normal también. Entonces, las causas son similares a las del hipertiroidismo en general. Grado 1 se considera cuando está entre 0.1 y 0.39 y grado 2 cuando está menor de 0.1. Generalmente estos pacientes hay que descartar otras causas que me bajen la TSH como medicamentos
que les había mencionado que la dopamina, los esteroides, algunos de quimioterapia, y suspenderlos en caso de que se puedan. Y se debe hacer un control, si el paciente no está pues descompensado, se hace un control para confirmar el diagnóstico, ¿ya? Si tenemos un hipertiroidismo subclínico grado 2, se recomienda complementar con la gamografía de tiroides. Si tiene un bocio multinodular, un adenoma tiroideo, se recomienda realizar tratamiento con yodo radioactivo o cirugía si tiene indicación. Si tiene una enfermedad de Graves, en mayores de 65 años se recomienda cirugía, en menores de 60, perdón, se recomienda yodo radioactivo o pues manejo con yodo radioactivo, cirugía o antitiroideo. En menores de 65 años que no tienen síntomas se puede hacer manejo por observación, o si tienen síntomas o factores de riesgo como comorbilidades, dar tratamiento con antitiroideo, yodo o cirugía. Si es grado 1, se recomienda hacer un seguimiento en 3 a 6 meses, a ver si resuelven espontáneamente. Si no resuelven espontáneamente, pues ya se definiría el manejo de acuerdo a la gamografía. Si la gamografía tiene adenoma tiroideo o bocio multinodular, y el paciente tiene comorbilidades, se indica yodo radioactivo. Si el paciente es menor de 65 años y no tiene comorbilidades, manejo con betabloqueadores en caso de síntomas. Si tiene una enfermedad de Graves, se haría en mayores de 65 años y factores de riesgo tratamiento antitiroideo. En pacientes menores de 65 años asintomáticos se puede manejar con observación, y si tienen síntomas, betabloqueadores. Bueno, ya terminamos de hablar del hipertiroidismo. Ahora vamos a hablar del bocio nodular o nódulo solitario. Son los pues de la enfermedad de Graves, perdón. Cuando el hipertiroidismo se da por bocio nodular o nódulo solitario, los principios pues son similares en cuanto al manejo. Se recomienda pues los antitiroideos preliminares a cirugía yodo radioactivo, y en pacientes pues con síntomas por compresión se recomienda tratamiento quirúrgico o si los demás tratamientos no han sido efectivos. Lobectomía en caso de que sea un nódulo solitario, o tiroidectomía subtotal. En pacientes con edad avanzada, con movilidad o pequeño bocio, que no tenga indicación de cirugía, se puede manejar con yodo radioactivo, con una tasa de cura del 80%. Cuando hay dudas sobre malignidad y en pacientes jóvenes, nos vamos más por el lado de la cirugía. Bueno, esto es muy importante que lo tengan presente, la tiroiditis, porque el manejo es diferente, ¿ya? La tiroiditis puede causar dolor y sensibilidad en la tiroides, con fiebre y malestar general. Ocasiona una tirotoxicosis bioquímica y clínica, tiene síntomas de tirotoxicosis, TSH bajito y T4 libre alta, puede haber aumento de marcadores inflamatorios como la PCR, pero entonces, ¿cómo nos damos cuenta que es una tiroiditis? Porque en la gamografía tienen una baja captación de yodo por daño celular. Y en la tiroiditis, cuando tenemos baja captación de yodo, no podemos dar antitiroideos, ¿listo? Por eso es tan importante la gamografía. El tratamiento, ¿cómo va a ser? Con betabloqueadores, AINES, y en casos que no respondan, darle glucocorticoides. Generalmente el hipertiroidismo se va a resolver en 4 a 6 semanas. Incluso posteriormente puede haber un hipotiroidismo transitorio, pero no podemos dar antitiroideos en tiroiditis. La silenciosa se da por una infiltración linfocítica de las glándulas tiroides, y anticuerpos los detectamos más que todo por anticuerpos antitiroideos positivos. Lo mismo, tampoco se pueden dar medicamentos antitiroideos. En este caso, pues el paciente no tiene síntomas, se hará básicamente seguimiento con pruebas de perfil tiroideo y evaluar si de pronto hace síntomas o alguna indicación de tratamiento, ¿ya? Generalmente van a resolver espontáneamente, y si se convierte en un hipotiroidismo o hace algún cambio pues que requiera manejo, pues se dará de acuerdo a eso. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, parece que no. Listo. Bueno, los casos clínicos que yo me equivoqué y los mandé al correo electrónico, creo que ya la mayoría de ustedes los vieron. Entonces, pues básicamente los voy a exponer y los voy a responder como para ejemplificar, pues para que les quede un poquito más claro el tema. ¿Listo? Entonces, caso clínico número 1 es un hombre de 45 años que fue a un control ejecutivo, hicieron varios exámenes de laboratorio de rutina,
en una brigada de salud, el paciente no tiene síntomas, estos son sus signos vitales, al examen, en los laboratorios de rutina le encontraron un TSH alto y un T4 libre normal con un T3 normal. Entonces, alguno de ustedes que quiera participar y me diga qué piensa que tiene el paciente y qué haría con el paciente. Un poquito de agüita. Doc, ahí no podría ser el hipotiroidismo subclínico. Exacto, eso es el hipotiroidismo subclínico. Miren que les decía que se le hizo de rutina el TSH, no se debía hacer, pero se le hizo TSH alto, T4 libre normal. ¿Qué hacemos con este paciente? Tiene un hipotiroidismo subclínico, pero no tiene, pues primero hay que confirmarlo. Básicamente lo que se haría es solicitar TSH, T4 libre y anticuerpos antiperoxidasa en 2 meses. ¿Listo? La mayoría va a resolver. Y si persiste con hipotiroidismo subclínico, pues entremos a evaluar si tiene criterios para dar tratamiento. ¿Qué criterios? Si de pronto encontramos un bocio, si los anticuerpos no salen positivos, si tiene síntomas como prueba terapéutica, sería como las indicaciones en este caso. Listo. Bueno, el caso clínico número 2 es una mujer de 30 años con cuadro de insomnio, pérdida de peso, palpitaciones y sensación de ansiedad, FUR hace 10 días, presión arterial de 110/60, cardíaca de 110, respiratoria de 20, pesa 42 kilos. Al examen físico encontramos un exotalmus leve, bocio tiroideo, no doloroso, resto normal. Tenemos una TSH con 0.005 baja, y un T4 libre de 2.4 alta. La gamografía de yodo tiene una captación de yodo aumentada. Entonces, diagnóstico y plan de manejo. ¿Quién se anima a participar? Profe, no sé, ¿eso no ¿Es sería enfermedad de Graves? por enfermedad de Graves? Exacto, tiene una enfermedad de Graves. ¿Qué tratamiento le darían? Propranolol y metimazol. Cualquiera de los dos, sí. Digamos que la FUR la FUR fue hace 10 días, probablemente no esté en embarazo, podríamos darle metimazol, ¿ya? Y propanolol, exacto. Entonces tienen hipertiroidismo por una enfermedad de Graves. La dosis del metimazol es variable, dicen que de 15 a 45 miligramos día. Casi siempre iniciamos con una dosis intermedia, 5 miligramos, 30 miligramos día. Miren que las tabletas vienen de 5, entonces pues, no, que el paciente no se asuste, realmente le toca tomar 2 tabletas cada 8 horas para poder alcanzar la dosis pues, de tratamiento. Entonces, iniciamos con una dosis de 30 miligramos día hora al día, se le inicia el propanolol para controlar los síntomas, y en este caso, a diferencia del hipotiroidismo, el TSH no se hace en 2 meses, sino en un mes, porque como esta enfermedad es más grave, tenemos que hacer un seguimiento más estrecho y estar pendiente de alcanzar rápidamente el estado tiroideo. Entonces, iniciamos este tratamiento, en un mes hacemos TSH. Una vez tengamos el TSH en rangos normales y la paciente esté eutiroidea clínicamente, podríamos considerar en este caso manejo con yodo radioactivo para ya curarle su hipertiroidismo. Si queda hipotiroidea, pues se le da levotiroxina. Y hay algunos pacientes que se le hace tratamiento con yodo radioactivo y no quedan con hipotiroidismo, ya quedan curados. Entonces sería como la forma de manejar a esta paciente. Bueno, Doc, una pregunta. Sí. En el anterior, ¿es metimazol y propanolol o metimazol o propanolol? No, en este caso, metimazol y propanolol, ¿ya? Aquí fue que de pronto le entendí mal al compañero cuando habló. Digamos que las alternativas de antitiroideos son metimazol o propiltiuracilo, ¿ya? Esos son los antitiroideos que hay. Entre los dos, ¿cuál escogemos? Como ella tiene la FUR hace 10 días y probablemente no está embarazada, por eso le puse metimazol. Si ella estuviese en embarazo, le hubiera puesto propiltiuracilo, ¿ya? Pero el propanolol siempre se pone, ¿ya? Metimazol y propanolol siempre se pone porque este me ayuda a controlar los síntomas. Ya, gracias. Caso clínico número 3.
Entonces, hombre de 25 años con cuadro de 2 semanas de evolución de dolor en región anterior del cuello y fiebre no cuantificada y palpitaciones. Presión arterial 120/70, cardíaca de 100, respiratoria de 20, peso 60. Al examen físico tiene un bocio tiroideo multinodular doloroso a la palpación y adenopatías cervicales. TSH 0.03 bajo, T4 libre de 2 alta y una gammagrafía que tiene una baja captación de yodo. ¿Qué considera que tiene el paciente? Doc, ¿podría ser una tirotoxicosis que no está asociada a hipertiroidismo? Exacto, porque tiene una baja captación de yodo. Y por los síntomas que tiene, un dolor en región anterior del cuello, una fiebre no cuantificada, aquí el bocio al examen físico, podemos inferir que se trata de una tirotoxicosis por una tiroiditis subaguda. ¿Qué hacemos con ese paciente? No se le puede dar antitiroideo, no se le puede dar ni metimazol ni propilturacilo, ¿ya? Estarían contraindicados. Pero entonces, ¿cómo la manejamos? Propanolol para controlar los síntomas y se le da tratamiento antiinflamatorio no esteroideo, 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 14 días. Digamos que si es un adulto mayor, ¿cuántos años tiene? A este joven. Si fuese un adulto mayor, le damos por 7 días nomás. El joven de pronto puede tolerar un poquito más días de AINES. Y pues si digamos que no mejora, podríamos complementar el manejo con prednisolona, 50 miligramos día por 7 días. Ese sería el tratamiento de la tiroiditis y probablemente va a resolver en el lapso de con este tratamiento va a resolver en el lapso de unos 2 meses. ¿Listo, chicos? Terminamos la clase. ¿Tienen alguna duda adicional?